Ok, la clase pasada vimos el teorema fundamental del cálculo, vimos cómo se relaciona la integración con la derivación y nos va a permitir hacer nuestras integrales mucho más sencillas, ya no tanto sumando áreas infinitas de rectángulos, sino viendo una conexión con la derivada. Nos faltó solamente checar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces lo vamos a ver, que simplemente nos habla de cómo debemos evaluar los límites de integración. ¿Sí? Ok. Muy bien, vimos que esta es la forma general del tema fundamental del cálculo, perdón. Si f es continua en el intervalo a, b, entonces mi función f mayúscula es igual a la integral de a hasta x de f de t de dt es continua en AB y es derivable en el intervalo abierto AB. Entonces su derivada va a ser f' igual a la derivada con respecto de x de la integral de a hasta x de f de t de dt igual a f de x. Eso fue lo que vimos la sesión pasada. Fue la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Vimos algunos ejercicios y nos faltó ver la segunda parte. Entonces, la segunda parte, aquí está. Me dice, si f es una función continua en todo punto en AB y f es cualquier antederivada de f, aquí es f mayúscula, perdón. F mayúscula es cualquier antiderivada de f en AB, entonces yo puedo decir que la integral de a hasta b de mi función f de x va a ser igual a la antiderivada de la función evaluada en el límite superior menos la antiderivada de la función evaluada en el límite inferior. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales podemos ver esta parte. Dice, vamos a calcular la integral de 0 a pi del coseno de x igual al... Y para hacer esta parte, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a pensar qué función, cuando la derivo, me da el coseno de x. Entonces, de todas las que tengo, ¿cuál es la función cuando la derivo me da el coseno de x? Pues eso es el seno de x. Si yo derivo el seno de x es igual al coseno de x. Si se fijan, en lugar de integrar, estoy aplicando el proceso de derivación, el paso contrario a lo que estábamos haciendo. Es decir, ahora voy a buscar o voy a estar pensando qué función cuando la derivo me da el coseno. Entonces obtengo que es el seno de x. Ahora simplemente la voy a evaluar de 0 a pi, como me dice el teorema fundamental del cálculo en la parte 2. Evalúo en el de arriba, que es seno de pi, menos el de abajo, que es seno de 0. Entonces seno de pi me da 0, menos el seno de 0, que es 0, por lo tanto tengo 0. ¿Sí? Fijan, aquí podemos ver que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. ¿Queda clara esta parte? Sí, maestro. Ok. Entonces, antes de pasar a los demás ejercicios, vamos a ver reglas más generales y ya teniendo en cuenta cómo tenemos que evaluar. Entonces, para evaluar, buscamos la antiderivada de mi función y evaluamos en el límite superior menos el límite inferior. Entonces, ahora lo que vamos a ver van a ser integrales indefinidas. Sí, que principalmente va a ser ver esta noción de la antiderivada, pero ya para distintas funciones que ya nos van a poder dar reglas para poder integrar de mejor manera. ¿Ok? Entonces, una integral indefinida va a ser aquella integral
en la cual no tengo definido los límites de integración. Los que hemos visto hasta el momento simplemente son aquellas funciones en las cuales tengo un límite de integración. Y si pensamos por el teorema fundamental del cálculo, en qué función, cuando lo derivo, me da el integrando de mi integral, pues eso va a ser una función f de x, a la cual le vamos a llamar la antiderivada. ¿De acuerdo? Y vamos a tener una cosa más siempre en las integrales indefinidas, que le vamos a tener que sumar una constante. Porque si pienso la derivada de esta función, me tiene que dar la función de aquí. Recuerden que siempre eliminamos las constantes. Por ejemplo, si tuviera 3x cuadrada, su derivada es 6x, y siempre si tuviera más 5 se elimina, más 8 se elimina la constante al derivarlo. Por eso siempre cuando estemos haciendo integrales indefinidas hay que sumarle una constante a mi función primitiva o antiderivada. ¿De acuerdo? Sí, maestro. ¿Ok? Muy bien, entonces ya nos quedó clara esta noción de antiderivada. Pues vamos a empezar a hacer reglas. Entonces la primera que vamos a empezar a hacer es la integral de 1 de x. ¿A qué va a ser igual? Entonces me pregunto, ¿qué función cuando la derivo me da 1? ¿Qué función sería? X. Exactamente, es x. Entonces, siempre para resolver estas integrales que vamos a ver iniciales, voy a pensar de esa manera. ¿Qué función cuando la derivo me da 1? Pues va a ser x. Y como vimos, siempre vamos a tenerle que sumar una constante cuando sean integrales indefinidas. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí lo podemos ver explícitamente, la derivada, si tuviera x más 3, la derivada de x más 3 me vuelve a dar 1, la derivada de x más 5 me da 1, la derivada de x más a me da 1, la derivada de x más b cuadrada siempre me va a dar 1. Entonces es por eso que toda esta familia de funciones las debemos de incluir en mi antiderivada. Como no sabemos, como no está definida mi integral, siempre va a existir esa constante. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, esa fue muy sencilla. Otra que podemos tener es la integral de x de x. Y me pregunto, ¿qué función cuando la derivo me da x? Entonces, para este caso, se fijan, yo cuando tengo la derivada con respecto de x al cuadrado, esto es igual a 2x. Tengo un 2 que me está faltando para la derivada de x al cuadrado, pero yo lo que quiero es la derivada con ¿qué función cuando la derivo me da x? Pero si yo multiplico por un medio, este que está aquí, pues obtengo la x. Entonces, ¿qué función cuando la derivo me da x? Pues va a ser x al cuadrado sobre 2, más una constante c. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok, entonces hagamos la siguiente. Vamos a ir ahora con x al cuadrado de x. ¿Qué función cuando la derivo me da x al cuadrado? Pues puedo aplicar el mismo procedimiento. Yo sé que la derivada con respecto de x al cubo, es 3x al cuadrado. Tengo un 3 que me está afectando, pues vuelvo a multiplicar todo por un tercio, y un tercio de este lado, y se va el 3. Y ahora sí me queda x al cuadrado. Entonces, ¿qué función cuando la derivo me da x al cuadrado? Pues es x al cubo sobre 3,
más una constante C. Entonces, como que ya estamos viendo un patrón para todas las funciones potencia. Aquí podremos ver como x a la 0, x a la 1, x a la 2. Y su integral, si se fijan, cuando es x a la 0, le sumo 1 y abajo va un 1. Cuando tengo x a la 1, calculo su integral, le sumo 1 y abajo va el mismo exponente, que sería 2 entre 2. X al cuadrado, le sumo 1 al exponente y pongo el mismo exponente como denominador. Entonces, si veo la regla de recurrencia, yo puedo ver que la integral de x a la n de x va a ser igual a x a la n, si se fijan, a todos le sumamos 1, x a la n más 1, entre, y vuelvo a poner el mismo exponente como denominador, a la n más 1. Más una constante c. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y solamente debemos de tomar un pequeño caso, el cual no debemos analizar, que es cuando n sea distinto de menos 1. Porque cuando es menos 1 tengo un 0 abajo y eso ya no es una función. Entonces esto es para n distinto de menos 1. Entonces ya podemos integrar todas nuestras funciones potencias. La integral de x a la n de x va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1, más una constante c. Recuerden no olvidarse de esa constante c que va a ser muy, muy importante. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Y con las propiedades que ya tenemos que vimos la sesión pasada, podemos ya hacer integrales más complicadas. Por ejemplo, la integral de x al cuadrado menos 2x más 3 de x. Entonces vimos una propiedad que la integral de suma o resta de funciones, pues es la integral de cada una de esas funciones. Entonces, aquí tenemos puras funciones que son potencias. También sabemos que esto lo podemos partir como la integral de x al cuadrado de x menos 2 veces la integral de x más 3 veces la integral de x. ¿Sí? Por las propiedades que ya vimos. Entonces, la integral de x al cuadrado, pues usamos nuestra regla. La voy a poner aquí para recordarla. La integral de x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más una constante c. Entonces va a ser igual, la integral de x al cuadrado, pues le sumo 1 al exponente y ese mismo lo pongo como denominador, menos 2 veces la integral de x, le sumo 1 al exponente y lo pongo en el denominador, más 3 veces la integral de dx, que es un 1, eso simplemente es x. Y como es una integral indefinida, le voy a tener que poner más una constante c. Y este sería nuestro resultado. ¿Dudas, preguntas? No, maestro. Muy bien, vamos a hacer otra. Ahora tengo la integral de 5 menos x sobre 2 de x. Pues esto sería igual a la integral de 5 de x menos un medio de la integral de x de x. ¿Se fijan? Todas las constantes las puedo sacar. De hecho, en este primer caso, lo puedo escribir como 5 por la integral
de dx. Esto ya va a ser muy sencillo. La integral de dx es x, 5x, menos 1/2 de x, la integral de x, que es x al cuadrado, sobre 2. Y me faltaría más mi constante c. Finalmente me quedaría menos 1/4 de x al cuadrado más 5x más c. Y listo. Profe, ¿Sí? entonces cuando tengamos la de x en la integral solo se va a poner una x. ¿Sí? Por la misma regla, ¿no? Es como si tuviera x a la 0. Recuerda, todo número elevado a la 0 es 1. X a la 0, le sumo un 1, me queda x a la 1 sobre 1, que es x. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, si se fijan, ya podemos hacer integrales de cualquier polinomio. De hecho, también podemos hacer integrales de cosas más complicadas como la siguiente. Tengo la integral de x al cuadrado más la raíz de x de x. Se fijan, la regla que sacamos solamente es para cuando x es distinto de menos 1. Entonces yo puedo expresar esto como la integral de x al cuadrado de x más la integral de x a la 1/2 de x. Simplemente lo que estoy poniendo es la raíz de x como x a la 1/2. Y aplicamos la misma regla. Este es igual, x, le sumo 1 al exponente, 3, pongo el mismo denominador abajo, más x, le sumo 1 al exponente, 1 más 1/2, son 3/2, y lo divido entre 3/2. Todo esto más una constante c. Esto es igual a x al cubo sobre 3 más 2/3 de x a la 3/2 más c. Entonces, si tenemos raíces, también las podemos hacer. Simplemente las ponemos en forma de exponente y aplicamos la misma regla que acabamos de ver. Muy bien. ¿Qué otras integrales podemos definir ahorita? Pues bastantes. Ya vimos alguna, la integral del coseno de x, ¿Qué función cuando la derivo me da el coseno de x? Pues eso es el seno de x más c. También podemos calcular la integral del seno de x, que me dice qué función cuando la derivo me da el seno de x. Pues yo sé que cuando derivo el coseno me da un menos seno de x. Entonces, si yo quiero este seno, debo de poner el menos coseno de x más c. Para cuando derive el coseno, me da un menos seno de x. Con este menos se hace más y obtengo seno de x. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Otra integral que podemos calcular es la integral de la secante de x por la tangente de x de x. ¿Qué función? Cuando la derivo me da secante por tangente, pues eso es la secante de x más c. La integral de cosecante de x por cotangente de x
es qué función cuando la derivo cosecante de x por cotangente de x, pues eso es menos la cosecante de x más una constante c. Ok, vamos a hacer otras más. También algunas, la integral de la secante cuadrada de x. Esta sería qué función cuando de la derivo me da secante cuadrada de x, pues es tangente de x más una constante c. También podemos tener la integral de la cosecante cuadrada de x, pues eso es igual que función cuando la derivo me da cosecante cuadrada, pues eso es menos cotangente de x más c. ¿De acuerdo? Profe, ¿puedo revisar un poquito la anterior? Sí, claro. Listo, profe, gracias. Ok. Muy bien, entonces con esas reglas ya tenemos para hacer bastantes ejercicios. Y vamos a hacer algunos ya mezclando tanto integrales indefinidas como con definidas. Recuerden, las definidas hay que evaluarlas en el límite superior y el inferior y no llevan la constante c, mientras que las indefinidas calculamos su antiderivada y le sumamos su constante. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer este que está aquí. La integral de menos 2 a 2 de x al cubo menos 2x más 3 de x. Esto va a ser igual. La integral de x al cubo va a ser x a la cuarta sobre 4 menos 2, la integral de x, x al cuadrado sobre 2, más 3, la integral de dx, pues simplemente es x. Todo evaluado de menos 2 a 2. ¿Ok? Podemos simplificar. Este se va con este. Y ahora sí evaluamos, aplicando la segunda parte de mi teorema fundamental del cálculo. Evalúo en el límite superior. Eso es 2 a la 4 entre 4 menos 2 al cuadrado más 3 por 2. Y luego todo esto menos, evaluamos el menos 2. Menos 2 a la 4 sobre 4 menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2. ¿Ok? Entonces esto es igual a 2 a la 4 entre 4 menos 4 más 6. Luego este signo menos elevado a la 4 se hace más. Entonces me quedaría menos 2 a la 4 sobre 4. Y luego es menos por menos me da más
Menos 2 al cuadrado me da 4. Y finalmente me queda menos. Con este menos se hace más. Me queda 3 por 2, 6. Entonces, se fijan, se va este con este con este. Y me quedaría 6 más 6 igual a 12. Entonces, cuando tengo mi integral definida, calculo su antiderivada y evalúo en el límite superior, y luego todo menos evaluarla en el límite inferior. ¿Dudas, preguntas? Profe, al hacer el menos 2 a la menos 2 ¿no da decimal? Ah, no, este menos 2 es aquí arriba, en la evaluación. No es de parte de la Ah, operación. ok. Gracias. Va aquí. ¿Sí? Aquí nada más es 3 por menos 2. Es 3 por evaluar x es menos 2.